Hermanos, en algún momento de nuestra vida, las circunstancias de la vida nos van a llevar a un momento de confrontación con Dios. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de los acontecimientos que pasan en nuestra vida, nos van a llevar a una confrontación con lo que Dios dice. Es por eso que este mensaje tiene como título Peleando con Dios. Y en este mensaje seguimos hablando acerca de la vida de Jacob, el tercero en el linaje promesa, es decir, el nieto de aquel que recibió la promesa no solamente de una tierra prometida, sino de una descendencia prometida. A veces pensamos que lo más importante es la promesa de la tierra, pero lo más importante era la promesa de la descendencia de Abraham, de Israel. De manera que lo importante de cuando confrontemos o Dios nos confronte a nosotros es responder de la manera correcta. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 32 de Génesis. Y con esto cerramos este pequeño bloque que estuvimos enseñando acerca del libro de Génesis. Pero antes de abordarlo, quiero que nos hagamos una serie de preguntas. Y esta serie de preguntas las podemos contestar sinceramente solamente si estamos plenamente conscientes de lo que está pasando en nuestro alrededor y de lo que está pasando dentro de nosotros. Y ser consciente de algo significa que estoy ocupando mi cuerpo, mi mente y mis emociones en percibir y en darme cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces quiero que al hacer estas preguntas, aparte de que estás físicamente aquí, comprometas toda tu mente, tus recuerdos y tus emociones para evaluar y contestar estas preguntas. La primera es, ¿cuál es el estado de la iglesia de Cristo en todo el mundo? Y cuando somos conscientes de algo, lo contestamos con sinceridad. En esta época, en el 2025, el estado de la iglesia de Cristo en el mundo no es favorable en comparación a como lo ha sido en otras épocas. Gracias, Mario. Muchas congregaciones se debilitan. ¿Por qué? Porque las generaciones de mayor edad van cumpliendo su ciclo, van a la presencia del Señor y no hay una generación de reemplazo ni en cuanto a la asistencia ni en cuanto a las responsabilidades del ministerio. El estado de la iglesia de Cristo en el mundo es una pequeña contracción en la membresía, se contrae la membresía de las iglesias. Segunda pregunta, ¿cuál es el estado del esfuerzo misionero de la iglesia en el mundo? El estado es endeble, hermanos. Sí, hay una gran cantidad de hermanos desplegados en muchos lugares del mundo, pero también vemos muchos lugares del mundo que están cerrando sus puertas y vemos muchos lugares que no están dispuestos a escuchar. Vemos muchos lugares que no están dispuestos a recibir el compañerismo ni el mensaje de Jesucristo, a veces ni siquiera por curiosidad. La realidad es que como consecuencia de que la iglesia, las congregaciones estamos padeciendo, también el esfuerzo misionero ha menguado. ¿Cuál es el estado de la familia como institución divina en el mundo? Si se fijan, con estas preguntas estoy repasando cuál es la condición de la iglesia y su responsabilidad en el mundo en este momento. No estoy haciendo una evaluación de 2025 años, sino en este momento, ¿cuál es la condición?
muchos problemas aquejan a la familia. Muchos problemas se concentraron y se decantaron durante la pandemia y causaron una implosión en las familias. La familia como institución divina está padeciendo, está sufriendo, está perdiendo la batalla ante las alternativas que el mundo le ofrece. Alternativas tales como una simple separación, como un divorcio legal, como una modalidad diferente de unión entre personas. Más aún, ¿cuál es la condición espiritual o emocional de las personas que están a tu alrededor? De reto, la mayoría de las personas a nuestro alrededor, aunque estén experimentando una bonanza económica, aunque profesionalmente estén en la cima, aunque estén en lo material y lo económico, estén con afluencia, sin embargo, la condición emocional refleja estrés, refleja soledad, refleja cansancio, refleja preocupación por el futuro, refleja soledad e incapacidad para relacionarse con otros. La condición emocional y espiritual de las personas a nuestro alrededor es pobre. No en un 100%, por supuesto. Pero si podemos recordar hace 5, hace 10 años, hace 15 años, podemos ver un deterioro. Podemos ver cómo va mermando las capacidades emocionales y espirituales de las personas a nuestro alrededor. Con mayor frecuencia las personas tendemos a la violencia en sus múltiples formas. Con mayor frecuencia las personas que no necesariamente llevaban un perfil para delinquir, ahora hasta incluso profesionistas formados con una ética, ven la opción de delinquir como una alternativa para su desarrollo económico. Y esto, hermanos, la respuesta a todas estas preguntas no debería sorprendernos, porque nos lo dijo el Señor Jesucristo, que incluso desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta este momento, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, aunque ahorita podemos evaluar lo que pasa en este año, en este momento, no significa que todos los 1990 años antes, la iglesia estaba en condiciones ideales. Nunca fue el caso. Nunca fue el caso que la iglesia estuviera en condiciones ideales. Sin embargo, Dios escoge diferentes momentos, personas, épocas y eventos para hacer florecer la semilla del Evangelio. Y es necesario que la iglesia en estos 1900 años y en este presente podamos seguir haciendo lo que dice este pasaje: los violentos lo arrebatan. Miren, esta palabra violentos en griego significa los que combaten enérgicamente, los que luchan enérgicamente. No veamos el sentido de violencia como querer lesionar, sino más dicen, aquellos que luchan enérgicamente lo arrebatan. Siempre ha sido necesario el sacrificio de la fe para lograr ser parte y lograr las metas del reino de los cielos. Siempre ha sido necesario renunciar al pecado. Gracias, Paco, ya tengo aquí un vaso. Gracias, hermano. Siempre ha sido necesario resistir la tentación. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, cada uno de nosotros necesita renunciar al pecado para perseverar en la fe, resistir la tentación, soportar cualquiera que sea la persecución de la que somos objeto y perseverar en nuestra fe aunque estemos enfrentando pruebas y oposición en nuestra vida.
Cuando contestamos todas estas preguntas, ¿cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál es la condición de la gente a nuestro alrededor? ¿Cuál es mi propia condición interior, espiritual? ¿Cuál es la condición del campo misionero alrededor nuestro? Cuando lo analizamos, nos damos cuenta de que para que esto no continúe así durante este año y siga así el año siguiente, es necesario un cambio. Es necesario un cambio, no que surja una nueva denominación cristiana, no que se unifiquen todas las denominaciones cristianas, no que surja un gran líder espiritual evangélico a nivel mundial, no que surja un movimiento específico de avivamiento continental o en varios países, sino lo que se necesita es un cambio en mi corazón. Para que la respuesta a estas preguntas pueda ser diferente, necesita haber un cambio en mi corazón, en mi vida, que va a afectar a las personas a mi alrededor. Y este cambio colectivo va a producir un cambio en la respuesta a estas preguntas. Pero este cambio es un cambio que tiene que tener efecto todos los días de nuestra vida. Tiene que afectar mañana, tarde y noche en la vida de cada creyente. Y este cambio tiene que ver con algo muy sencillo. Tiene que ver con la manera en la que tú cada día enfrentas la alternativa espiritual contra la alternativa carnal. Y la respuesta a las preguntas que acabamos de contestar muchas veces es una respuesta negativa, es una respuesta de deterioro, es una respuesta de afectación a la vida de la iglesia y a sus planes, porque hemos elegido lo carnal, hemos elegido lo cómodo, hemos elegido lo que nos satisface a nosotros más que lo que satisface a Dios. Hemos elegido lo que beneficia más a mi familia que lo que beneficia más al reino de los cielos. Es decir, cuando enfrentamos lo espiritual con lo carnal, elegimos lo carnal y eso nos lleva a la condición en la que estamos. Sabemos que en Cristo Jesús tenemos una vida nueva, que hemos nacido de nuevo y tenemos todo un caudal de oportunidades nuevas, pero aún así recurrimos a las costumbres y a los hábitos de la vida vieja. Este es el cambio que se necesita en la vida de cada creyente, que esté equipado espiritualmente y que tenga la fe necesaria en Jesucristo para elegir lo espiritual y elegir la vida nueva, en lugar de elegir lo carnal y elegir la vida y las prácticas viejas del viejo hombre que aún está en nosotros. Este es el cambio, hermanos, que es necesario experimentar, y es un cambio que se ejercita a partir de nuestra fe, no a partir de nuestro esfuerzo, no a partir de nuestro conocimiento, no a partir de nuestras experiencias, no a partir de una gran convivencia con otros creyentes. Este es un cambio que nace a partir de la fe. Por eso es importante aprender lo que Jacob experimentó en estos últimos capítulos del Génesis. Porque Jacob, y nosotros lo conocemos como era Jacob, era una persona que siempre decidía por lo carnal en vez de lo espiritual. Escogía por lo práctico y conveniente en lugar de aquello que le agradaba a Dios. Prefería recurrir a su inteligencia y a su habilidad que recurrir a lo que Dios le había dicho acerca de cómo vivir y dónde vivir. Podemos reconocer en Jacob como un hombre luchador. Luchó desde el momento que estaban en el alumbramiento, en el momento de nacer. Luchó por tratar de nacer antes que su hermano Esaú y se aferró a su tobillo, buscando ese objetivo casi imposible de nacer primero él que su hermano Esaú. Y una vez que nació, buscó
consistentemente la prominencia, extrañamente Dios se la concedió. Le dijo a Jacob que el menor de sus hijos sería mayor que el mayor de sus hijos en términos de edad. Sin embargo, esto trajo a la vida de Jacob mucha enemistad. Haber robado o no quiero decir robado, sino haber engañado a Esaú, aprovechándose de su debilidad para robarle la primogenitura. Haber engañado a Isaac para que le bendijera a él y recibiera el apoyo y la bendición del patriarca. Eso le trajo una gran enemistad con Esaú. Cuando nos manejamos en lo carnal, cuando nos manejamos en lo práctico, cuando nos manejamos en lo material, siempre vamos a traer enemistad con el mundo y con otras personas. Cuando nuestra meta es un botín económico, siempre va a haber alguien más que está compitiendo por él y que se va a enojar porque nosotros lo obtuvimos. El sistema del mundo es un sistema de envidias. El sistema del mundo es un sistema de codiciar lo ajeno. El sistema del mundo es un sistema de envidiar cuando el otro logra lo que yo no logré. Pero en el reino de los cielos eso no opera. En el reino de los cielos nos da gozo cuando un hermano logra aún aquello que nosotros no hemos podido lograr. Y más aún lo sentimos como un logro propio cuando un hermano logra una bendición, logra vencer un reto, logra sobreponerse a una dificultad. Sin embargo, en la vida de Jacob, esta enemistad con Esaú, con su hermano, le trajo problemas toda su vida. Y al final de su vida, pensando él que 20 años de distancia, de tiempo, y habiéndose alejado, siempre evitado vivir en la región donde vivía Esaú, pues ya no pudo evitarlo y tuvo que llegar un momento de encuentro. Este encuentro que Jacob tuvo con Esaú es una realidad, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Tarde o temprano, aquella situación en la que tú has creado enemistad con otra persona, o con otra familia, o con otra organización, o con lo que fuere, tarde o temprano ya no va a haber distancia geográfica ni tiempo que no evite que las consecuencias lleguen a tu vida. Y Jacob, este hombre luchador, estaba muy preocupado 20 años después de haber salido de la casa de sus padres. Estaba a punto de enfrentarse a su pasado olvidado. Estaba preocupado, ¿lo iba a perdonar Esaú o iba a combatir o lo iba a destruir a él? ¿Iba a perder Jacob todo eso que había logrado? Todas esas propiedades, bueno, no propiedades, pero todos esos bienes que había logrado tener Jacob, ¿los perdería cuando enfrentara a Esaú? No voy a hablar del encuentro de Jacob con Esaú, sino voy a hablar de 3 encuentros que Jacob tuvo antes de enfrentar a Esaú, que son muy importantes y que es necesario que cada uno de nosotros tengamos estos 3 encuentros en nuestra vida. En primer lugar, vemos en el capítulo 32 de Génesis, en los primeros 20 versículos, que Jacob se encontró con ángeles del Señor. Es un poquito confuso lo que nos dice aquí el Antiguo Testamento, porque a veces se refiere a ángeles de Dios, se encontró con Dios, o un varón de Dios. Como que a veces usa indistintamente esta figura, un varón de Dios, Dios y los ángeles de Dios. Lo importante de esto es que un representante de Dios o Dios mismo estaba en contacto con Jacob. Y hermanos, nosotros sabemos que los ángeles tienen una naturaleza espiritual, no los percibimos cotidiana y normalmente.
Sabemos que son seres justos e irreprensibles para los estándares humanos, es decir, los ángeles que todavía obedecen a Dios, no aquellos ángeles caídos que son los demonios. Sabemos que los ángeles son fuertes y poderosos, mucho más allá de las capacidades humanas. Poseen abundante sabiduría. Fueron creados para ofrecerle adoración a Dios, tal como también nosotros fuimos creados para el mismo propósito. Estos ángeles sirven como mensajeros entre Dios y los hombres, le ayudan a Dios a cumplir propósitos importantes, también ayudan y protegen al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Los ángeles protegen y cuidan el trabajo y el ministerio de todos los creyentes en la iglesia. Y también en algún momento los ángeles ejecutarán el juicio de Dios de una manera impactante. Hermanos, no pretendo enfocar nuestra atención en estos ángeles, porque lo que ellos hacen, ellos le reportan a Dios lo que hacen. Nosotros deberíamos estar agradecidos lo que Dios hace, lo que ellos hacen por nosotros. Debíamos agradecérselo a Dios, pero no debiéramos poner atención en que si cuántos son, que si dónde están, que si está sentado aquí, está sentado allá, está allá revoloteando. Realmente eso no es relevante. Lo importante es que Dios los tiene para ayudarnos, protegernos, cuidarnos, en algunos momentos guiarnos. Y no dependemos tanto de ellos porque tenemos algo mucho más importante y efectivo, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo y la enseñanza de Jesucristo, que es mucho más importante que la enseñanza y el ejemplo de todos los ángeles juntos. Sin embargo, lo importante de este pasaje, y voy a leer los primeros 20 versículos, hermanos, estos 20 versículos, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Miren, la experiencia de Jacob con los ángeles terminó en el versículo 2. Porque yo voy a seguir leyendo a partir del versículo 3 y se van a dar cuenta que ahí ya no se mencionan los ángeles. Más bien se mencionan los planes de Jacob para evitar ser agredido por Esaú. Dice el versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Enseguida están los versículos del 11 al 20 que siguen describiendo, hermanos, cuál era el plan de Jacob para evitar tener una confrontación con Esaú. Todas las maniobras prácticas, todas las maniobras lógicas, la separación de su familia en 2 grupos, cómo iba a enviar gradualmente regalos para ir calmando el enojo de Esaú. Pero si se fijan, hermanos, justo al principio de este pasaje, en el versículo 1, Dios ya estaba listo a ayudar a Jacob. Le mandó ángeles para que estuvieran delante de él. Puso a disposición de Jacob ángeles para que le ayudaran a resolver el asunto con Esaú. Pero ¿qué hizo Jacob?
Dijo, vamos a hacer 2 campamentos, el mío y el de Los Ángeles, y ahora me voy a abocar a ingeniarme cómo voy a evitar el conflicto con Esaú. Es decir, que Jacob menospreció la ayuda de Dios a través de estos ángeles y se dedicó él mismo a trazar un plan para calmar el enojo de Esaú y evitar pues una masacre de su familia. Pero esto es lo importante, que Dios tuvo la iniciativa de enviar a sus siervos, a Jacob, para ayudarle con esta situación difícil. Y él decidió confiar más bien en su propia carne, decidió confiar más bien en su ingenio, porque su ingenio le había dado mucho fruto material a lo largo de todos estos años. Vean la variedad de los rebaños que tenía Jacob, la cantidad de siervos y siervas, la cantidad de regalos que le ofreció que estaba ofreciéndole a Esaú para que lo perdonara. Mi esposa le llamaba la atención también cuando fueron a buscar esposa para Jacob, pues que a la elegida pues le regalaban muchas joyas, ¿no? Y platicábamos, en aquel tiempo las joyas eran algo sumamente escaso, solamente las personas tenían una joya, si mucho 2 joyas, y ellos eran lo suficientemente ricos como para regalárselo a las candidatas a nueras, ¿verdad? Entonces, es increíble que este primer encuentro que tuvo Jacob y que Dios le otorgó la facilidad de tener a estos ángeles, que seguramente le hubieran dado protección, seguramente le hubieran dado consejo, seguramente hubieran ayudado en esta situación, pero Jacob la despreció. Y hermanos, así actuamos a veces nosotros. Dios nos tiene promesas específicamente definidas para una situación, nos ofrece consejo específico sobre cómo actuar, cómo pensar, cómo sentirnos en relación a algo, y nosotros decimos, no, pero me conviene más esto, porque yo creo que esto y aquello es más conveniente para mi situación. Sí, le agradezco a Dios que se tome la molestia de eso, pero yo voy a decidir así. Y en esto, hermanos, es una de las áreas que necesitamos un cambio en nuestra vida. Dejar de confiar en nuestras capacidades, y vaya que hay una cantidad de capacidades hoy en día, hermanos. La capacidad que hay hoy en día para hacer, idear, ingeniarse y resolver problemas es mucho mayor que la que había hace 100, hace 300, hace 500 años. Las herramientas que tenemos a nuestro alcance no se comparan con las herramientas que tenían hace 2000 años. Algunas de estas herramientas incluso sobrepasan nuestra propia capacidad intelectual. Pero tiene que haber un cambio, y tenemos que tomar en cuenta que si Dios nos presenta una alternativa, si Dios nos habla a través de su palabra, si Dios nos habla a través del consejo de un hermano espiritual, debemos de tomarlo en cuenta como algo que viene de parte de Dios y contrastarlo seriamente con lo que nosotros estamos pensando, con lo que son nuestros propios planes. Jacob se olvidó que Dios ya lo había librado de otro enemigo, porque con el tiempo Jacob también hizo como enemigo a su suegro Labán, que también era un hombre abusón, ¿verdad? Que se aprovechó de Jacob, de su deseo por casarse con Raquel, y Dios le ayudó a librarse, a zafarse de Labán. Porque Labán no lo quería dejar ir sin despojarlo de mucha de su riqueza o de sus capacidades, porque Labán le dijo directamente a Jacob, ¿sabes qué? Dios me ha bendecido porque tú estás aquí conmigo, no te vayas. Es decir, que Labán vio que su éxito económico dependía de que Jacob estuviera ahí. Pero dice Génesis capítulo 31, versículo 24, vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
O sea, fíjense cómo actuó Dios. Jacob veía a Labán como un enemigo, no sabía cómo decirle que ya se iba, no podía convencerlo de que tenía que ya irse e independizarse. Y Dios sigilosamente y con autoridad y soberanía entra en el sueño de Labán y le dice: cuídate de que no le hables a Jacob descomedidamente, es decir, sin medida, abusonamente. Y eso fue lo que hizo Labán, obedeció lo que Dios le dijo en ese sueño y permitió que se fuera Jacob. Es decir, Dios ya le había dicho y Jacob ya había sido testigo de que Dios lo podía librar de un enemigo importante. Pero ahora que iba a enfrentar a Esaú, un mayor enemigo, y Dios le envía una delegación de ángeles, Jacob dice: sí, vamos a hacer un campamento, ahí quédense porque yo voy a resolver este problemón que tengo con Esaú. Ese fue el primer encuentro que tuvo Jacob. En segundo lugar, se encontró con el Señor mismo, se encontró con Dios mismo. Y es lo que vemos en los versículos 21 al 26. Dice ahí: pasó pues el presente delante de él. Es decir, todos los regalos que le iba a dar a Esaú y los campamentos que dividió, etc. Y él, Jacob, durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Es un cuadro muy extraño esta pelea, este combate, ahora sí que cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Jacob hizo pasar a toda su familia y sus posesiones por el vado de Jaboc y se quedó él solo, y en ese momento viene un varón. Y hemos dicho que en aquel tiempo Dios se presentaba, o el Espíritu Santo se presentaban como una persona con diferentes formas, como ángeles. A veces los ángeles se presentaban como una persona. Es decir, Dios elegía cómo se mostraba. No hay un patrón específico ni una condición específica de cómo debía ser. Por eso todos deducen que este varón con el que peleaba, dado que le pidió su bendición, se trataba de Dios mismo o un enviado específico de Dios. Algunos piensan que era el mismo Señor Jesucristo el que estaba combatiendo con Jacob. Y este sería, podríamos verlo como un encuentro a solas con Dios. Y en tu vida tú puedes reunirte con alguien que Dios manda, como Jacob se reunió con los ángeles. Tú puedes recibir la ayuda de alguien que Dios manda, un hermano, un ministerio, una iglesia, un grupo de personas, un misionero. Y puede ser de bendición a tu vida y puede ser el medio que Dios quiere utilizar. Pero en otras ocasiones necesitamos un encuentro, y frecuentemente y continuamente necesitamos un encuentro con Dios. Y cuando nos encontramos a solas con Dios, solo pueden ocurrir cosas buenas. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, el único resultado que hay de ahí son cosas buenas para nuestra vida. Nadie debería tener el temor de acercarse a Dios pensando que algo malo le va a ocurrir. Al contrario, dice la palabra de Dios que es un trono de gracia donde encontramos el oportuno socorro para nuestra necesidad.
¿Y a qué se refiere con esta lucha? Que era este combate que estaban entablando, probablemente con espada, con una espada corta o con un cuchillo entre Jacob y este enviado del Señor. Bueno, era una lucha espiritual. Era una lucha en la que Dios quería quebrantar a Jacob. Era una lucha, no era necesariamente por obtener la bendición, sino que el Señor quería quebrantar a Jacob y quería llevarlo a un lugar espiritual donde pudiera decir: te necesito a ti, Señor. Yo ya no puedo, te necesito a ti, necesito que tú me ayudes. Ya mi inteligencia, ya hice un plan, ya hice todo lo necesario, ya me esforcé, pero probablemente no vaya a funcionar y seguramente no va a funcionar. Por eso te necesito a ti. Ese es el punto al que quería llevar Dios a Jacob, y es el punto al que Dios nos quiere llevar cada que acudimos a Él. Que reconozcamos que le necesitamos a Él, que reconozcamos que en Él está la sabiduría que necesitamos para resolver algo, que en Él está el poder y las fuerzas que necesitamos para actuar cuando ya estamos desfallecidos y cansados y fatigados. Y vemos cómo Dios debilitó a Jacob con una lucha que llegó hasta el amanecer. Y Jacob lo único que sabía en la vida era aferrarse y esforzarse. Por eso continuó peleando y peleando y peleando. Y él dijo: necesito obtener una bendición a través de mi esfuerzo. Dios se la concedió, pero después que Jacob entendió una cosa. Y eso tiene que ver con el tercer encuentro que tuvo Jacob este día. Jacob no solo se encontró con estos ángeles que ofrecían, que eran una solución para el conflicto con Esaú. Dios no solo se encontró con el Señor que le dijo: necesitas renunciar a ti mismo y poner tus ojos en mí, necesitas confiar en mí. Después de esto, Jacob tuvo un encuentro con sí mismo, es decir, un encuentro que definió su identidad. Y este encuentro que él tuvo consigo mismo no pudo haber sido posible si no hubiera tenido los otros encuentros anteriores. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos propone esto: ten este encuentro contigo mismo y ahí encuentra la solución a tus problemas. Conócete bien en lo interior y ahí encontrarás la respuesta a las interrogantes. Entiende cómo funcionas y podrás resolver los problemas de tu vida. Ámate, complace tu necesidad, pon atención a tus sentimientos y encontrarás la solución. Esto es cierto, pero parcialmente. Lo cierto es que si antes no tenemos un encuentro con Dios y con la obra de Dios a través de su ministerio, no podemos llegar a tener y conocer una identidad personal en Cristo Jesús. Estos tres encuentros que tuvo Jacob son el proceso de una conversión al Señor Jesucristo. Primero tenemos contacto con la obra de Dios. No sus ángeles como Jacob, pero a lo mejor tenemos contacto con misioneros, con un evangelista, con un vecino que es creyente, en quien empezamos a ver cosas diferentes. Oye, ¿por qué habla de esta manera? ¿Por qué los demás lo insultan y no se enoja y no se desquita cuando hacen a alguien? ¿Por qué permite que tomen ventaja de él y él está tan tranquilo y en santa paz? Dios primero propicia ese testimonio para nosotros. Después viene un encuentro con Dios. Cuando Él nos dice en el Evangelio, nos dice que estamos condenados a estar eternamente separados de Dios por causa del pecado. Y nos dice: pero la solución es el perdón que te ofrezco en Cristo Jesús si tú te arrepientes de tu pecado. Ese es el encuentro que tuvo Jacob con el Señor. Pero finalmente tuvo un encuentro consigo mismo, y es el momento en el que nosotros meditamos: estoy perdido, me conviene aceptar la oferta del Señor, me conviene confiar en la oferta de salvación de Jesucristo, que Jesucristo logró para mí en la cruz del Calvario.
Y este encuentro, dice el versículo 21, más adelante en el versículo 27, dice así: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Es decir, le pregunta, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como persona? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Me devuelvo aquí al pasaje anterior para que no sean novedades esto de la cadera, ¿verdad? Sino que en el pasaje anterior, en el versículo 25, dentro de esta pelea, dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Perdón, sí lo leímos, ¿verdad? Pero quiero volver a traer atención de que esto tiene una relevancia en este nuevo pasaje, en el versículo 27. A medida que continuamos, vemos que Jacob salió de ese encuentro con Dios, pero también consigo mismo. Salió de ese encuentro siendo una persona diferente. Salió con un nombre diferente y salió con un andar diferente. Cuando asumimos la identidad que Dios nos da, y esta es una de lo que muestra que se trataba de Dios este varón, porque pues, Dios es el que puede cambiar el nombre, ¿verdad? Dios puede darnos un nuevo nombre, y eso dice el Apocalipsis. Cuando en este encuentro depositamos nuestra fe en Jesucristo, ponemos nuestra fe en Dios, debe tener un impacto en mi persona, y eso debe redefinir mi identidad, porque tengo una vida nueva y tengo ahora vida espiritual, que como al principio mencionábamos, no era el caso antes, que solo me guiaba por lo carnal y era un hombre natural que no tenía una vida espiritual. Entonces este tercer encuentro podemos decir que fue consigo mismo, porque Jacob entendió la necesidad de Dios en su vida y dijo, y esa necesidad va a traer, esa necesidad y lo que Dios me provee a mi vida, trae un cambio fundamental a mi vida. Cambia mi identidad, ya no me llamo Jacob el que engaña, ya no me llamo Jacob el que suplanta a otro, sino que me llamo Israel, el que camina con Dios. Y esto es lo que Dios logra en cada uno de los creyentes que ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Ya no somos la persona que éramos antes, esa persona ha muerto, quedó crucificada y ahora hemos renacido a una nueva vida, a una nueva identidad en que amamos a Jesús, en la que podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivimos una vida, ya no soy Manuel, ya soy el discípulo de Jesucristo. Soy el creyente, aquel que depositó su confianza en Jesucristo y que para efectos prácticos pues todavía tiene un acta de nacimiento que dice Manuel Castillo, que dice que es mexicano, pero para efectos eternos es ciudadano del reino de los cielos. Y esto tenía que tener una expresión práctica. Es decir, en el Antiguo Testamento todo tenía que tener una expresión práctica, visible. Y Dios decidió, bueno, te voy a cambiar la manera en la que caminas, voy a dañarte. Algunos dicen que era el nervio ciático lo que le lesionó el ángel, el varón de Dios, de manera que Jacob ya no pudo caminar igual. Y Jacob salió de ese encuentro llamándose Israel,
y caminando de una manera diferente. Una manera que no se veía quizá juvenil, ni denotaba fortaleza, ni denotaba aptitud. No, al contrario, tenemos hasta cierta versión para alguien que cojea, hasta le llamamos que está discapacitado, ¿no? Alguien que cojea. Pero Dios elige darnos a veces un revestimiento y cualidades que a los ojos del mundo son una deficiencia, pero que a los ojos del mundo son una riqueza y son una capacidad espiritual y sobrenatural. Y hermanos, estos 3 encuentros deben de ocurrir en tu vida, así como ocurrieron en la vida de Jacob. Debes de entender que Dios se va a poner en contacto contigo a través de la iglesia, a través de misioneros, quizá presentándose directamente a través de la palabra de Dios, como fue el caso de algunos de nosotros. Quizás simultáneamente vas a recibir el mensaje de una persona y lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Hay muchas maneras en las que Dios le habla al hombre y va a tener este encuentro, pero irremediablemente va a llegar un momento en que este encuentro va a ser personal con Dios y Dios te va a decir específicamente: César, estás en peligro, tu vida espiritual eterna está en peligro. Yo te ofrezco la salvación, yo te ofrezco la reconciliación, yo te ofrezco volverte a adoptar como parte de mi familia, pero necesitas arrepentirte de ese pecado que te separa de mí. Y es ese encuentro que necesitamos tener con Dios para definir si nos seguimos aferrando a nuestra naturaleza pecaminosa o le pedimos perdón a Dios por ella y nos aferramos a su oferta de salvación, que es efectiva en virtud de la resurrección de Cristo Jesús en el Calvario, en la tumba que dejó vacía. Y tenemos que tener este encuentro con nosotros mismos para decidir cada día caminar por fe. Y que esta nueva identidad que Dios me ha dado sea efectiva de una manera práctica, de manera que mi manera de andar y la manera en la que me conocen a mí todas las personas sea diferente y refleje este cambio. Hermanos, que el Señor nos permita construir toda nuestra vida y hacer estos cambios que son necesarios para que podamos en 1 año o en 2 años contestar otra vez estas preguntas con una respuesta diferente, pero construyendo a partir de la identidad que Cristo Jesús nos da. Que si construimos una catedral muy bonita de nuestra vida, si construimos un edificio moderno y funcional, sustentable en nuestra vida, que el fundamento sea Jesucristo. Que la base de todo esto es que hemos experimentado en nuestra vida este encuentro con la obra de Dios, con Dios mismo, y que tiene un impacto en nuestra vida personal. Oremos. Bendito Señor, eres bueno, Señor, y te ha placido darnos ejemplos muy extraños en tu palabra, Señor. Esta lucha que libró Jacob con un varón, pues era una lucha violenta, era una lucha en la que podía haber heridos, y de hecho hubo heridas, Señor. Pero entendemos que esto es para enseñarnos que tenemos que venir delante de ti y ser confrontados por ti sobre nuestra vida espiritual, Señor, que es mucho más importante que nuestra vida física, nuestra vida material, nuestra vida emocional, porque nuestra vida espiritual, nuestra alma es lo único eterno que hay en nosotros, Padre. Permítenos buscar estos 3 encuentros. Permítenos anhelar estos 3 encuentros. Permítenos no rehuir a estos encuentros. Señor, yo sé que de aquí hay personas que rehuyen a este encuentro, que rehuyen a esta confrontación definitiva contigo, Señor. Porque piensan que la pueden tener más tarde, porque piensan que la pueden tener más adelante en sus vidas. Quizás son jóvenes que piensan que ya cuando sean adultos y estén bien establecidos, entonces tendrán este encuentro contigo.
Pero este mundo es incierto, Señor, y no sabemos si esos jóvenes continuarán en la vida, Señor. Por eso te pido que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y si no hemos tenido estos 3 encuentros, Padre, que tú pongas los medios para llevarlos a cabo y que podamos tener un fruto que a ti te da la honra y la gloria a través de estos encuentros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.